Bien, vamos a hablar ahora acerca de algunas organizaciones especiales. Fíjense, hemos puesto organismos entre comillas, porque no todos son organismos. Organismos especiales, y entre ellos empezamos hablando de los micoplasmas. Estos organismos tienen un nivel de estructura que es muy simple, por lo cual en algún momento se llegó a dudar de que sean formas vivientes. Bueno, los micoplasmas constituyen los organismos vivientes más pequeños conocidos, también como organismos PLO. PLO es una sigla en inglés que quiere decir Pleuropneumoniae-like Organism. Entonces, las siglas Pleuropneumoniae-like organismos corresponden a un organismo PLO, debido a que estas entidades son causantes de enfermedades parecidas a la pleuroneumonía. Estos organismos son resistentes a penicilina, porque cuando empezaron a observarlas, tienen síntomas parecidos a las bacterias, se aplicaron antibióticos, los antibióticos no hacen, o los clásicos al menos, no tienen efecto sobre ellos. No se tiñen con colorantes bacterianos. Cuando uno quiere observar una bacteria, normalmente tiñe, ahí la tinción de Gram, por ejemplo, tiñe las bacterias con la tinción de Gram para distinguirlas en el microscopio. Entonces se intentaron teñir estas entidades y se observó que no teñían con ningún colorante. Atraviesan los filtros de porcelana. Estos filtros antes se utilizaban para esterilizar diferentes sustancias. Entonces, si se esteriliza una solución, por ejemplo, se la hace pasar por un filtro de porcelana. Pero se dieron cuenta que aún pasando las soluciones por filtros de porcelana, igual no se esterilizaban las mismas. Pueden, eso sí, ser aislados en un medio de cultivo como cualquiera de las bacterias y ahí pueden crecer formando colonias. Son las unidades de vida más pequeñitas, su tamaño varía entre 0,1 y 0,25, aunque se dice que puede llegar hasta una micra. Pero fíjense que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico. Entonces no se observa micoplasmas con microscopio óptico. Si no son afectados por antibióticos, no se tiñen con colorantes bacterianos, tampoco se los ve en el microscopio óptico, entonces en algún momento generaron dudas si eran o no eran organismos vivientes, ¿no? Por eso son especiales. De todas maneras, actualmente sabemos que son bacterias, son procariotas, caracterizados por donde tienen la particularidad de que no disponen de pared celular. Por eso no se tiñen con colorantes bacterianos. Por su tamaño pequeñito pueden atravesar los filtros de porcelana. No se afectan con la penicilina y los antibióticos clásicos, porque estos antibióticos lo que hacían era bloquear la formación de la pared. Como ellos no tienen pared, no les afectan. Un esquema de lo que es un micoplasma: tenemos ahí la membrana celular, una doble membrana, el material genético que está suelto y además de ribosomas para la síntesis de proteínas. Esa es la estructura de un micoplasma. Bien, vamos a hablar de unas entidades muy especiales que por ahora nos tienen preocupados, que son los virus. Los virus, como sabemos, son especies de agentes, no vamos a llamar organismos, parasitarios intracelulares. Parasitan o entran al interior de las células. No constituyen células y se los considera partículas, hablamos de partículas virales. Son capaces de reproducirse, de sacar copias de sí mismos, pero en el interior de la célula infectada. Si no encuentran una célula, se comportan como partículas inertes. Pueden infectar cualquier forma de vida, desde animales y plantas hasta bacterias y otros virus. Estos se llaman virófagos. Hay más de 5.000 especies descritas, pero se supone que pueden existir millones de formas. Cada vez encontramos nuevas formas como el coronavirus, el SARS-CoV, que es el que produce el COVID-19, que es de reciente descubrimiento, por ejemplo.
Los virus son entidades muy primitivas en la historia de la vida, a pesar de que no existen registros fósiles. Por otro lado, debemos señalar que los virus poseen una enorme capacidad de mutación, cambian continuamente, lo cual los hace enormemente adaptables y cambiantes. ¿Cuál es la estructura de un virus? Un virus tiene una estructura muy simple. Tiene el material genético, puede ser ADN o puede ser ARN, cualquiera de los dos, puede ser de doble cadena o de cadena simple, ADN o ARN. Y tiene una cubierta de proteína que rodea el ácido nucleico, formado por numerosas unidades que se llaman capsómeros. Esta es la estructura básica de un virus, tienen formas geométricas definidas normalmente, aquí tenemos cada uno de estos es un capsómero, esta es la cubierta que es la cápside, y en la zona central una molécula de ácido nucleico, puede ser ADN o puede ser ARN, ese es en esencia un virus. Hay una clase especial de virus que tienen una envoltura lipoproteica, una capa de lípidos con proteínas, y se llaman virus envueltos. Estas lipoproteínas normalmente se originan de la célula que han infectado y les favorece o les facilita que ellos vuelvan a infectar a la célula. Como vemos, aquí está la cápside, el material genético, y por encima hay una membrana generando un virus con envoltura. Los virus, según su material genético, se clasifican como virus de ADN y virus de ARN. Como sabemos, el ADN es una doble cadena de nucleótidos, el ARN es una cadena simple. Algunos ejemplos de virus: el adenovirus es virus de ADN, el virus de la hepatitis B es un virus de ADN, el virus del papiloma es un virus de ADN, el virus del ébola es un virus de ARN. El rotavirus que produce diarreas es un virus de ARN, el HIV, el virus del SIDA, también es de ARN, y el virus de la influenza y el virus del COVID-19 también es un virus de ARN. Y tenemos aquí un virus muy especial que se llama bacteriófago, porque ataca bacterias como la Escherichia coli, que es un virus de ADN. Son ejemplos de algunos de los cientos de virus diferentes que nosotros podríamos encontrar en nuestro camino. Bien, ¿cuál es el ciclo vital de un virus? Porque hemos dicho que son capaces de reproducirse. Como vemos aquí, esta es una bacteria que está con su material genético. Viene el bacteriófago, ahí está su ADN en rojito. Este bacteriófago se fija sobre la pared de la bacteria y consigue inocular. Fíjense que solamente mete el ADN, el bacteriófago, la cápside de proteínas se queda afuera. Esta molécula de ADN tiene la habilidad de entrar y meterse al medio del material genético. Entonces la célula es incapaz en este momento de reconocer a esta parte como virus como ADN viral. Y al integrarse, cada vez que la célula se divide, este virus puede dividirse formando lo que se conoce como un provirus. Se dice que nosotros tenemos en nuestro sistema genético unos 100 provirus diferentes, por ejemplo, que están ahí como si fueran parte de nuestro material genético. Esta forma de reproducirse se conoce como ciclo lisogénico. Hay una segunda alternativa, el ciclo lítico. El ADN no siempre se integra, aunque sí en algunos puede integrarse al ADN central, pero empieza a controlar el funcionamiento de la célula y hace que los ribosomas de la bacteria empiecen a producir proteínas del virus. Entonces este virus se rearma, se ensambla, por así decir, ahí adentro, y después sale hacia afuera, usualmente rompiendo la pared y destruyendo la célula, aunque no siempre es así. Otra representación más simple de lo que es el ciclo lisogénico: el virus aterriza sobre el cromosoma, inyecta su ADN, el ADN se inserta dentro del ADN bacteriano y se divide con la bacteria cada vez que la bacteria se duplica. Otra vista de cómo es el ciclo vital del virus del VIH. Aquí está el virus del VIH, es un virus envuelto. Eso le facilita fusionarse con la membrana celular, por ejemplo, con el linfocito T. Introduce, por lo tanto, el virus completo.
tiene proteínas que le permiten copiar su ARN y convertirlo en ADN. El ADN entra dentro del núcleo y se inserta en el material genético de la célula y de allí empieza a controlar los ribosomas y saca copias del ARN viral. Salen del núcleo estas partículas de ARN, afuera se ha sintetizado en los ribosomas las proteínas de la cápside y se ensamblan. Y al salir de la célula sacan un pedacito de membrana y quedan como virus envueltos. Vamos a ver una pequeña animación, a ver de cómo se Aquí está la multiplica un partícula del virus. virus con su envoltura, proteínas y genoma, y verán esto representado dentro de una pipeta. Se va a colocar una gota en una placa de Petri que contiene células humanas susceptibles a la infección. Esta es la ampliación de una sola célula. Mantengan la vista aquí. Estos son los receptores de la superficie celular. Aquí está la partícula del virus que se va a unir. Aquí viene la etapa del desmontaje. Los genomas en este caso ingresarán en el núcleo. No todos los virus tienen que hacer eso. Y ahora pueden ver la replicación. Aquí se produce la reacción de ensamblaje. Los virus irán a la superficie de la célula y brotarán. Hemos presenciado un ciclo único de infección viral. Una sola partícula infecta una única célula y da lugar a muchas progenies. En promedio aproximadamente 100 progenies por célula. Algunos virus alcanzan hasta 1000 o más. Aquí está la partícula del virus con su... Bien, vamos a hablar ahora de otros niveles de organización todavía más simples. Dice, los viroides ni siquiera llegan a ser un virus. Los viroides son agentes infecciosos que atacan células vegetales. Afortunadamente solamente se los ha encontrado en plantas. Están formados por una sola molécula de ARN y no poseen la cápside. Aparentemente la estructura plegada del ARN sobre sí misma le confiere protección necesaria. Este es un viroide, que es el viroide del mosaico latente del melocotonero. Como ven, es una molécula de ARN doblada sobre sí mismo, enrollada sobre sí mismo. Esta estructura, cuando infecta la célula vegetal, no va a usar los ribosomas porque no produce y no necesita proteínas. Solamente va a duplicar su material genético. Pueden infectar células vegetales que no tienen o no producen anticuerpos como las células animales, por eso se están limitados dentro de este grupo. Pero vamos a hablar de otras estructuras todavía más simples que se llaman priones. Los priones son partículas infecciosas formadas por proteínas, no tienen material genético. Y para que una persona pueda ser afectada o un individuo, persona animal, pueda ser afectado por una entidad, esa entidad debe poder reproducirse. Para eso debe tener material genético, el prión no lo tiene. Estos priones, sin embargo, producen, dice, encefalopatías espongiformes, o sea, dañan el cerebro, el sistema nervioso central, y lo van pudriendo como si se convierte en una estructura tipo esponja. Por eso se los conoce como ETT. Y se los ha encontrado en una variedad de mamíferos, incluyendo las personas. Se multiplican. ¿Cómo se multiplican? Porque tienen que multiplicarse. Convirtiendo proteínas normales en proteínas infecciosas. O sea, no es que formen proteínas nuevas, sino que transforman unas proteínas en otras. Ejemplos tenemos la enfermedad de las vacas locas, que azotó Inglaterra en el año 1986 más o menos. Y también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se manifestó en humanos. Casi 200 personas han sido afectadas por esta enfermedad. Se supone que les pasó precisamente por comer vacas que estaban afectadas por la enfermedad de las vacas locas. Debido a su naturaleza, los priones no tienen tratamiento ni cura posible y los anticuerpos no los afectan tampoco. O sea, ser atacado por un prión implica una sentencia de muerte.
Aquí tenemos un esquema de que esta es una proteína normal, sería una proteína normal, y en presencia de un prión se convierte en una, cambia un poquito su configuración y se convierte en proteína alterada. Una ilustración de qué puede ocurrir. Estos dos muñequitos, el muñequito prión, la proteína normal, no va a crear una proteína nueva, simplemente va a ser una reacción química que está esquematizada así, y con esa reacción química convierte a esa proteína normal en una proteína priónica. De esa manera puede multiplicarse. Los priones son muy especiales, ¿no? Entonces, dada esta naturaleza, no tienen cura y esperemos no sufrir alguna epidemia de priones, porque si bien hasta el coronavirus todavía nos está atacando, pero nos podemos librar de una enfermedad priónica, no hay cura posible. A manera de resumen general, comparamos los virus, los viroides y los priones. Los virus tienen su genoma externo, codifican sus propias proteínas, tienen ADN para formar sus proteínas, sean o no sean envueltos, pero para eso utilizan la maquinaria de replicación de la célula que van a infectar. Los viroides tienen solamente material genético, ¿no? Se codifica a sí mismo, parecido a los viroides vegetales, envoltura protectora simple, formada por una proteína que puede ser del mismo huésped, no del prión, no del viroide, perdón. El viroide de la hepatitis D en humanos, por ejemplo, sería un ejemplo de viroide. La mayoría, hemos dicho, son parásitos de plantas. Y los priones que no tienen genoma alguno, no tienen información genética, la proteína normal se convierte en infecciosa al entrar en contacto con una proteína alterada. Y para terminar, recordemos de todos los organismos que hemos visto, tenemos a los procariotas, que incluye dos subreinos, bacterias y las arqueas, células eucariotas, protistas, plantas, hongos y animales. Y los organismos no celulares, organismos entre comillas, virus, viroides y priones. Los micoplasmas son bacterias, recordemos. Bien, muchas gracias. Con esto estaríamos concluyendo la unidad 1. Esperemos que sea entendible el video que estamos grabando.